Así las tablas no estén relacionadas, ya saben que eso lo podemos trabajar con el tema de la subconsulta. Les vayan escuchando y yo voy a ir haciendo preguntas, y esas preguntas o esos enunciados las vamos respondiendo visitando las tablas. Por ejemplo, habíamos dicho que es una subconsulta. Simplemente una subconsulta es una extensión CELEC anidada dentro del CELEC, INSERAT, DIV. Entonces, podríamos hacer una subconsulta, por ejemplo, para mostrar las notas de Pepito Pérez. Entonces, ¿qué es Pérez? Apellido, ¿sí o no? ¿Qué es Pepito? Nombres. Pero en la tabla de alumno no están las notas. Miren que en la tabla de alumno están todos los datos personales del alumno. Entonces, la tabla de alumno, ¿con qué tabla, según el enunciado, debería relacionarse? Con nota. El campo común entre la tabla de alumno y nota es el documento de identidad, para que podamos hacer el tema de la subconsulta. Porque el siguiente tema, que son procedimientos almacenados, desencadenadores, todo de ahí en adelante, manejando mucho subconsulta y manejando mucho a consulta interna. Entonces necesitamos retomar ese tema para que nos vaya muy bien el procedimiento almacenado. Bueno, entonces, ¿a cuál tabla le hacemos la consulta? ¿De dónde vamos a traer los datos? Mostrar las notas de Pepito Pérez. Mostrar las notas de Pérez Pepito, ¿sí o no? Campo común entre alumno y nota es el documento de identidad. ¿De dónde saco los datos? De la tabla de nota. De la consulta se la tiro a la tabla de nota. Y la subconsulta se la tiro a la tabla de alumno. Porque es Pérez Pepito. ¿Listo? Pérez Pepito. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, si quiero ver cuáles asignaturas está dictando el profe Pepito Pérez, ¿qué deberíamos hacer? La tabla profesor. La tabla profesor por apellidos, ¿sí o no? Sí. Necesitamos los apellidos y los nombres. Apellidos es Pérez y nombres Pepito. Las asignaturas que dicta Pérez Pepito. La tabla del profesor se relaciona con cuál tabla que nos puede interesar. La matrícula. Con la asignatura por profesor, ¿sí o no? Ah, bueno. A través del documento de identidad. Pero en la tabla asignatura por profesor no está el nombre de la asignatura, ¿sí o no? No se ve. Entonces, ¿qué otra tabla podemos necesitar? La de asignatura. Profesor con asignatura no tiene campo común. Para eso necesitamos la tabla intermedia, asignatura por profesor. Entonces, profesor con asignatura por profesor, el campo común es documento de identidad. Y profesor no tiene campo común con asignatura, pero asignatura por profesor sí tiene campo común con la tabla de asignatura, que es el código. Entonces, eso nos va a servir para poder sacar la información. Entonces, ¿de dónde traigo los datos? De asignatura, necesito los nombres de las asignaturas. Las otras dos tablas me sirven para hacer su consulta. Entonces yo diría, CL asterisco con asignatura, web, Codasig, y CL Codasig, ¿cierto? From asignante, que es profesor. Luego, web, campo común entre asignatura por profesor y profesor, documento de identidad, web, document, y CL document from profesor, ¿cierto? Para que él me vaya y me saque los datos, yo le digo, ¿dónde los apellidos sean igual a Pérez y donde los nombres sean igual a Pepito? Entonces, miren que ahí estamos jugando con varias tablas. Entonces, como les decía ahorita, en una base de datos no hay una sola tabla, hay muchas tablas. Usted tiene que empezar a ver cuáles son las tablas y cómo se relacionan las tablas para poder hacer bien su consulta o poder hacer bien tu combinación. No lo vamos a hacer de las dos formas. Cada enunciado que vamos a hacer, lo vamos a hacer de las dos formas. Una con su consulta y la otra con combinación. Entonces, dejemos el diagrama ahí y pasemos a esta ventana, que es la de la nueva consulta.
y vamos a activar la base de datos académica. Académico, y hagamos este enunciado. Listar las notas del alumno. El alumno ahora ahí, yo creo que ahí está con la misma base de datos del semestre pasado. Vamos de Ernesto Alvarado. Vamos de Miguel. Asterisco, ¿no? Alumno. Recuerden que todas las instrucciones serán seleccionadas y ejecutadas. Entonces está Ernesto. Observen el documento de Ernesto. 8 veces el 1. En la tabla de nota, si miráramos la tabla de nota, un asterisco por nota, vamos a mirar que ese alumno 8 veces el 1 si tiene nota. De la asignatura con código 01, de la asignatura con código 02, 03, 04. Yo le había contado que en Teachable usted puede guardar eso como un video. Lo que estamos haciendo usted, o sea, lo que está haciendo lo puede guardar como un video. Arriba están viendo una barrita como de Teachable, ¿no? Dice inicio, acciones, ver. Por allá dice por aquí. Por archivos y extras. Dice grabación de sesión, ¿sí o no? Por ahí pueden grabar. Sin embargo, pues, ya usted tomará la decisión de verificar si lo guardan o no. Ahora, voy a tratar a través de un programa que se llama APAWebSoft de que todas las clases las grabo, las voy a grabar y que ustedes las puedan volver a utilizar. Hay un espacio de video. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mostrar las notas del alumno Ernesto Alvarado. Está mal escrito. Entonces, ¿a cuál tabla le hacemos la consulta? A la tabla de notas. Tenemos que ver las notas. Es el asterisco from nota y aquí le vamos a decir el campo común entre nota y alumno. Según esto, ¿cuál es el campo común entre alumno y nota? El campo común es document. ¿Qué diríamos? Pues document. Miren, mostrar las notas o listar las notas. De la consulta la tiramos a la tabla de nota y la subconsulta se la tiramos a la tabla de nota. Where document in y abrimos la subconsulta. Select document from alumno. Mire que el campo común entre la tabla de nota y la tabla de alumno es document. Entonces, cuando aquí hacemos el asterisco con nota, el where va a ser el campo común, where document, entre nota y alumno, donde el documento de identidad, que es el campo común, y select document, mire que es where document y select document, campo común. From alumno, ya estoy en la subconsulta de la tabla de alumno. Aquí ya le podemos decir where apellido sea igual a Alvarado. Recuerden que puedo empezar por nombre. Alvarado, nombres o con los campos es igual a Ernesto. Y cierro el paréntesis. Una instrucción de SQL bien hecha, bien elaborada, nos va a generar un buen resultado. Si la elabora mal, con probabilidad el resultado va a ser muy incoherente. Por lo tanto, las decisiones que se tomen van a ser incoherentes. Que lista
mostrar las notas, sería asterisco pronota, donde el documento de identidad tiene campo entre alumno y nota. Recuerden que primero hay que verificar cuáles son las tablas que han intervenido, ir al diagrama y revisar cuáles son las tablas que han intervenido. Conocer la base de datos, cuáles son las tablas. Ahí seleccionamos. Entonces, el documento de identidad quedamos que era el de 8 de 61, la nuestra parada. Y ahí está la nota de nuestra parada. ¿Listo? Que no se está viendo los nombres y los apellidos. No es que los nombres y los apellidos ya están implícitos en la consulta. O sea, en Excel. Ya sabemos que es Ernesto Alvarado. Porque lo pusimos en la consulta. Revise la instrucción. Observe el libro de enunciado. Vuelva al diagrama. Este es su consulta. Este es con su consulta. Lo hacemos de una vez con consulta interna para ir trabajando en paralelo, o hacemos todas las subconsultas después de hacer su consulta interna. Entonces me gustaría haciendo su consulta en hoy para que vayan viendo cuál es la diferencia. ¿Sí? Hagamos esta combinación. Digámosle aquí, esto es con su consulta. Y vamos a ir mirando que con Inner Join, consulta interna, se puede mostrar más datos. Consulta interna y vamos con Inner. Recordemos que el Inner Join es muy parecido al tema de la subconsulta. La diferencia del Inner Join, bueno, casi que con la subconsulta es que el Inner Join muestra registros coincidentes entre las tablas. Es decir, si hay un alumno que no tiene nota, no aparece en el sistema. Tiene que ser ese documento que sí tenga nota. De lo contrario, no lo muestra. Para eso sería el Inner. Estamos haciendo con consulta interna. Con consulta interna sería así. Si usted pone asterisco y van a intervenir dos tablas, ese asterisco hará referencia a todos los campos de las dos tablas. Vamos a hacerlo así y ahorita vamos a la diferencia. Mostrar todos los campos de la tabla de nota Inner Join, o sea, relacionado con consulta interna con ¿cuál tabla? La tabla de alumno. Entonces, todos los campos de la tabla nota, y este asterisco dice todos los campos también de la tabla de alumno. Desde la tabla nota, Inner Join, alumno. ¿Puedo empezar por alumnos? Puedo empezar por alumnos. Puedo poner aquí. From alumno, Inner Join, nota. No importa. Cualquiera de las dos formas. De hecho, esas dos tablas se relacionan a través de un campo común que es el documento. El from alumno, Inner Join, nota. Va a cambiar pues como para seguir un poquito el orden del enunciado. Aunque eso sería igual. Entonces, from nota, Inner Join, alumno. Y después viene el con. ¿Cuál es el campo común entre ambas tablas? Nota punto igual alumno, que es el nombre de la tabla, punto. Ya hicimos la relación de las dos tablas. Si lo dejáramos así, él me va a mostrar las notas de todos. ¿Cómo le decimos que está preparado? Todos los campos de la tabla de nota, consulta interna con alumno a través del campo común con nota, que es el nombre de la tabla, punto el campo común. Igual alumno,
tabla punto ID, un campo común. Entonces aquí le ponemos el nuevo, donde alumno punto apellidos sea igual a Alvarado. Bien, que ahí le estoy diciendo, en la tabla de nota el campo apellidos, perdón, de la tabla de alumno el campo apellidos sea igual a Alvarado. De la tabla de alumno el campo nombres sea igual a Ernesto. ¿A qué se refiere ese punto? Es el nombre de la tabla, punto del campo. A ver, ¿cómo podríamos decir? CESDE punto 404, o sea, el CESDE en el aula 404, para darle esa dirección. Eso es como en un correo electrónico, el correo electrónico arroba Gmail, correo electrónico arroba Hotmail, para poder decir de qué servidor es. ¿Listo? Ejecutémoslo. ¿Qué se mostró? Con los campos de ambas tablas. El documento, el código de la asignatura, el pedido, la nota 1, la nota 2, nota del periodo 3, la definitiva, otra vez el documento, ¿sí? O sea, los apellidos, tiene que no dice Ernesto Alvarado, la fecha de nacimiento, todos los datos, por este asterisco. Cuando ponemos en una región solo un asterisco, está diciendo de las dos tablas traigan todos los campos. Entonces, ¿qué es recomendable? Es recomendable mostrar solo los campos, porque en Android nos da la posibilidad de mostrar solo algunos campos. Bueno, yo le puedo decir aquí asterisco.nota, ¿qué hará eso? Solo las notas. Todos los campos de la tabla de notas. Perdón, está mal escrito. Es nombre de la tabla, punto asterisco. O sea, nombre de la tabla, punto y todos los campos. Si lo ejecutamos así, nada más me va a mostrar de la tabla nota todos los campos. Y me da igual el resultado de la consulta anterior. Pero no es mejor con los apellidos y eso, profe. Claro. Ahora, pero es que ¿para qué los apellidos? Por ejemplo, diría, ¿para qué el apellido y el nombre si yo en la consulta estoy diciendo que es Alvarado Ernesto, ¿cierto? O sea, sabemos que esas notas que están mostrando ahí serán de ese alumno. Ahora, si dice, no, pero yo todavía quiero saber y quiero conocer el nombre del apellido. Bueno, con inner join no lo permite, con su consulta, de momento no. Nos tocaría hacer esto. Decirle así: de la tabla de alumno, muéstreme el campo apellido. De la, bueno, pongámosle aquí mejor. Sí, alumno.apellidos. Coma, alumno. Punto nombres, coma, y le puedo decir nota punto asterisco. O sea, de la tabla de alumno, muéstrame el apellido, recupéreme el apellido. De la tabla de alumno, recupéreme los nombres. Y de la tabla de notas, todos los campos. Sin embargo, le puedo decir nota punto definitivo, o nota punto nota periodo 1, nota periodo 2, nota periodo 3. Y es válido también para la fecha, para la dirección. Para ello, ya después de que usted haga referencia después del prompt a las dos tablas o a las tres tablas, ya aquí ponga los nombres de los campos que necesite sacar de esas tablas. Con el nombre de la tabla, punto el campo, el nombre de la tabla, punto el campo. Entonces, ve cómo queda. Te va a decir, Alvarado Ernesto, esto aquí se vuelve repetitivo. El documento, el código de la asignatura, ya de aquí para allá empieza a cambiar la información. Pero se puede mostrar campos para el estado.
Si eso lo fuéramos a sacar en un informe, por ejemplo, para el caso de SQL en un reporting services, esta información se haría en una sola vez. Revista Alvarado, SQL1 y abajo 01 y 04 y abajo los datos de las notas. Revisen por favor la instrucción, revisen el resultado, revisen el enunciado, cómo lo hicimos con su consulta y cómo lo hicimos con inmersión. Este mismo enunciado hecho con una subconsulta y hecho con una consulta interna. La pregunta sería, ¿y cuál de las dos es mejor? Pues es más rápida en cuanto a rapidez, es mejor en inmersión. Pero en ocasiones a usted no le va a dar, o no lo va a sacar de ese problema sino una subconsulta. Usted le intenta tirar una inmersión y no le da, porque necesitamos manejar, por ejemplo, los temas de los desencadenadores. En ocasiones no tenemos opción sino trabajar el tema de la subconsulta. Pero es más rápido el tema de inmersión. ¿Por qué es más rápido el inmersión? Porque el inmersión trabaja con los índices. Por ejemplo, el índice de la tabla de 1 debería ser el documento de identidad. El índice de la tabla de nota debería ser el documento de identidad y tal vez el código, por ejemplo. Y el código de la asignatura. Entonces, cuando se trabaja con índices, es más rápido que se trabaja con datos. Me explico. Ustedes casi ya no leen libros, pero sumamos que usted coge un libro y el libro tiene tabla de contenido y tiene índice. Usted va a buscar un tema, ¿dónde lo encuentra más rápido? En el índice. Si va a la tabla de contenido, le toca recorrer toda la tabla de contenido y le aparece y se le da la ley de Moore. El tema que está buscando, la tabla de contenido, tiene 3 páginas y el tema que está buscando está de 1. En cambio, si va a la índice, usted está buscando el tema del procedimiento almacenado en un libro de SQL Server, vaya y busque por la P, más rápido. En la tabla de contenidos tendría que observar casi que todo el tema, todos los subtemas, para poder llegar al tema del procedimiento. Por eso es bueno, pues, el tema de las cosas. Bueno, hagan ustedes esto. Y que hayamos propuesto algo. Listar las asignaturas que dicta el docente. ¿Qué les parece? Ramírez Luz Marina. Listar las asignaturas que dicta la docente Luz Marina. La docente Luz Marina. Lo van a hacer con subconsulta y lo hacen con inmersión. Pero primero que venir a verificar cuáles son las tablas, vayan aquí directamente, porque es Ramírez Marina. La tabla de asignatura por profesor, por el código de la asignatura, y el document P, por el campo común que tiene como profesor. Y necesitamos asignatura porque necesitamos los nombres de la asignatura que ya digo. Entonces, las 3 tablas que son trabajo por profesor, asignatura por profesor y asignatura. Porque en última instancia nos piden cuáles son las asignaturas que ya digo. La consulta la tiramos a asignatura. Si la subconsulta la tiramos a asignatura por profesor y a profesor. Si vamos a hablar de subconsulta. Es campo común entre asignatura y asignatura por profesor. Sí. Es importante eso quede muy claro. ¿Cuáles son las tablas que intervienen y cuáles son los campos comunes? Asterisco, vamos a hacerlo con subconsulta. Es el asterisco con asignatura, porque es. Vamos a mostrar los nombres de la asignatura. Vamos a
nombre de la tabla asignativa, el nombre del campo de esa tabla asignativa. Bueno, ¿qué seguiría? Vamos a hacer una subconsulta de asignatura hacia profesor. No se puede, ¿sí o no? Porque no tienen campo común. Hay que pasar de asignatura a asignatura por profesor y el campo común es por así, ¿sí o no? Y luego de asignatura por profesor, pasamos a profesor, el campo común es Doctrine P. Y ya en profesor decimos que sea Ramírez y Marín. ¿Sí? Es importante saber jugar con eso para que sepamos cómo nos movemos en las diferentes tablas. Por así, y CL, por así, mire que afuera del paréntesis está por así, dentro del paréntesis decimos otra vez por así. Pronto, ¿qué tabla? Asignatura por profesor, asignar X profesor. Where, donde el Doctrine P y su consulta select Doctrine P de la tabla del profesor. Y ya está el profesor, ya digo que es Ramírez, le digo el apellido igual a Ramírez. Nombres sea igual al marido. Y hay dos subconsultas. De asignatura mostramos el nombre, pero asignatura tiene campo común con la asignatura por profesor que puede así y se les puede decir from asignatura por profesor. Estando en asignatura por profesor, ya sabemos que el campo común entre asignatura por profesor y profesor, el campo común es Doctrine P. Where Doctrine P, insert Doctrine P, no profesor, ya estando en la tabla del profesor, ya podemos hablar del campo apellido. Apellido Ramírez, al nombre se igual a su marido. ¿Qué dice tu marina? Va a ser real que no diga usted no necesita saber qué registros hay. Confíe totalmente en la instrucción que usted está haciendo. Vamos a hacer iniciación. Que revise de esta manera, hacerlo con consulta interna. La instrucción sería select, nada más el nombre, de la tabla asignatura punto nombre, nada más no el nombre de esa tabla. Pronto, puede empezar por asignatura inner no. Asignatura por profesor. O campo común entre las dos tablas. Asignatura punto todas igual a asignatura por profesor punto todas inner join. Tengamos la otra tabla relacionada con profesor también, o haga referencia a la tabla profesor on asignatura X profesor, asignar X profesor punto Doctrine P, campo común de esas dos tablas, y profesor punto Doctrine P. Y ahí ya ponemos de acuerdo donde profesor
5 apellidos es igual a Ramírez. Profesor, voy a poner el nombre de la tabla, punto nombres, es igual a logaritmo. Y debe mostrar la misma dos asignaturas, ahí no aparece. Esta queda un poquito más larga, tal vez sea un poco más larga, pero es más efectivo. En base de datos y lo que publica el resultado es el mismo.